Dios le bendiga. Buen día. Qué hermoso día. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso día. Pero vamos a la palabra del Señor en este mismo instante. Tome su Biblia ahí conmigo y diga, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Ya con audacia confieso que tengo una mente abierta, que tengo un corazón receptivo para recibir tu palabra, que nunca jamás yo volveré, después de escuchar esta palabra, a ser la misma persona. Que la palabra del Señor que yo recibo hoy me transformará, me cambiará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Abran su Biblia de nuevo en el texto que estamos utilizando, que es en el libro del Evangelio según San Mateo y el capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Saludo a todos los que en este momento están conectados y muy especialmente también quiero saludar a las personas que están conectadas desde el exterior. Algunas se congregan conmigo, otras no. Por lo menos veo ahí a la hermana Judy Cabrera. Les saludo en el amor del Señor. Dice la palabra de Dios así, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Recuerde que esta es la palabra que el Señor les está dando. Él les está diciendo, vayan, id hacia la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, despedir a la multitud, dice el verso 23, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. La multitud se había ido. ¿Cuál multitud? La multitud que los versículos del 13 al 21 nos dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y el milagro que Dios hizo de multiplicar los panes y los peces. Entonces, despedido de la multitud, verso 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y el verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Estaba en medio del mar. ¿Cuándo había llegado al medio del mar? A la medianoche. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, acuérdense que yo le dije que era esto como a las 5 de la mañana, que no era, ya entraba el tiempo de aclarecer, pero todavía estaba oscuro, eran las 5 de la mañana. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ellos no distinguieron a la distancia que era Jesús. Porque la Biblia lo dice aquí, lo relata. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Ellos no dijeron, es el maestro, es el Señor. Ellos dijeron, ¿por qué? Porque no lo captaron.
Y si no lo captaron, era porque no estaba a 5 metros, ni a 10 metros, ni a 20 metros, ni a 50 metros, ni a 100. Porque cada cuadra, por lo menos cada cuadra de la calle venezolana, cada cuadra tiene 50 metros. Y 100 metros son 2 cuadras. Y hay personas que a la distancia, y más cuando se es marino, ellos van, su vista es distinta a la nuestra. Porque ellos tienen que estar mirando bien a lo lejos. Y esfuerzan su sistema óptico para entonces lograr ver distancias bien largas. Porque no en todos los lugares donde ellos iban a pescar habían faros para guiarse, ¿entiendes? No en todos los lugares. Entonces, ¿cómo tenían que guiarse? A la ley del ojo por ciento. Son inventos míos. Están mirando, ¿entiendes? Están mirando. ¿Y cómo lo sé yo? Porque yo trabajé en el lago, hermano. Y trabajaba en los barcos carboneros. Y a la distancia uno tenía que observar y ver el venir las gabarras. Y uno a cierta distancia, aunque era la hora de la noche, ya uno iba viendo los marinos que estaban en el remolcador y los que cuidaban allí el mover de las gabarras, para cuando uno tirara los cabos, o los obreros tiraran los cabos, poder esos marinos tomarlos. Entonces uno los veía. Entonces no era una distancia corta, es una distancia larga. Tiene que entender. ¿Cuánto? No lo reza la Biblia. No lo reza. Dice la Biblia, verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, enseguida, que tú clames a Él vendrá allí. Amén. Enseguida, hermano. Jesús les habló diciendo, tened ánimo. La segunda palabra que les dio. Yo soy, la tercera palabra. Y cuarto, no temáis. Pastor, ¿y dónde están las palabras primeras que le dio? Ya te lo dije. Él le dijo, y delante de mí a la otra ribera. Y esa palabra les aseguraba que allá iban a llegar. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo? La misma palabra que le dio Dios a Pablo. El mismo Jesús le dio a Pablo. El mismo Jesús le dio una palabra a Pablo. ¿Y cuándo se la dio? Cuando o cayó del caballo, como decía Johnny Gómez, o cayó de un camello, o cayó de un burro o de una mula, donde iba montado. La Biblia no dice, creemos que iba sobre un caballo, para ir más violento y más rápido. Y cuando cayó, el Señor le dio una palabra y le dijo que iba a completar un llamado conforme a Él lo establecía. Por eso es cuando él estaba en la barca, en el barco, y el barco se volvió triza, como palillo, un ángel del Señor. A pesar de que Pablo dice allí, habían perdido toda esperanza y creía que iban a perecer, el ángel se le apareció y les dijo, Pablo, acuérdate de lo que el Señor te habló. Has de comparecer ante César. Y eso se lo dijo el Señor, que él iba a comparecer ante los reyes y los poderosos. ¿Me entiendes? Pues cuando Dios dio una palabra, la palabra, y pastor, ¿y cuál palabra me ha dado Dios a mí? Ahí las tenéis en la Biblia, lo que pasa es que no la leéis. Solamente la leéis cuando pasáis circunstancias. No, la Biblia hay que leerla de día y de noche y estudiarla. No se lee cuando solamente está la prueba. Hermano,
lo que va a enfrentar la prueba en nuestras vidas es la palabra que ya hemos leído. Amén. Tenemos que leerla día y noche, día y noche, amén, día y noche. Amén. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Recuérdese que le dije que una de las verdades más importantes que está en este pasaje es ver el egoísmo entre nosotros. ¿En qué sentido, pastor? En vez de decir, si eres tú, ordena que vayamos todos, pastor, y entonces la barca quedaba sola, azotada por el viento. Y entonces, ¿para qué vino el maestro, Dios? A mí nunca se me olvidará algo que yo le oí decir al evangelista Benny Hinn, que cuando el pastor José Inciarte, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de la Cruz, le trajo por primera vez para él predicar en el estadio Luis Aparicio el Grande. Y Benny Hinn dijo algo que no se lo había escuchado yo. A lo mejor ya tú eso lo tenías olvidado, pero yo no se lo había escuchado a nadie. Hablando de cuando María estuviese embarazada. Y él dijo, a lo mejor María cuidaba al niño que estaba en el vientre, pero lo que María no sabía era que el que estaba en el vientre sostenía toda la creación. Qué tremendo, hermano. Bueno, se apareció caminando sobre las aguas, el que sostiene toda la creación. No iba a sostener una barca. Eso. La barca se lo hubiera escapado, la hubiese llamado. Con una palabra que le hubiese dado, hubiera venido enfrente de él. Amén. Pero ¿qué pasó, pastor? ¿Y por qué no lo hizo? Porque ya te voy a enseñar cuál era la idea, más o menos la idea que tenía Jesús sobre esto. Entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba igualito que él. Igualito, hermano, igualito. A Pedro no le impactó. Hermano, es increíble y veces lo que hace la distracción. A Pedro no le impactó, hermano. ¿A quién no le hubiese impactado? Por lo menos lanzarse del puente. No vaya a hacer eso. Pero un ejemplo, lanzarse del puente sobre el agua y cuando vas a caer, ¡pum! No caes, sino que empezás a caminar o a correr. Como hizo Elías cuando venía la lluvia. ¿A quién no le impactaría eso? ¿A quién no le impactaría? Pero a Pedro no le impactó. Sino que a pesar de que caminó, lo que se puso a ver fue la circunstancia. El viento, las olas, las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida, las tuyas y las mías, todos tenemos circunstancias. No creas que yo no tengo, yo también las tengo. Pastor, ¿y con qué las combatí? Con la palabra. La combato con la palabra. Le hablo la palabra a las circunstancias y la palabra vence aquello, vence. Claro que lo vence. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, al ver, nunca quite tu mirada de Cristo Jesús. Amén. Porque la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Mire, así esté con un cáncer metastático y se muera, nunca deje de quitar la mirada de Jesús. Pastor, ¿cuál es la mirada de Jesús? La mirada de la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que hablamos, que profetizamos. Hijo mío, atiende a mis palabras, dijo Proverbios 4:20.
Medita esas palabras. Atesóralas en tu corazón. No se aparten de tus ojos. No se aparten de tus ojos. La palabra, ¿cuál palabra no se va a apartar de tus ojos? La palabra que tú hablas. La palabra que tú hablas. La palabra que tú y yo hablamos. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Si tú vas a estar enfermo con un cáncer metastático y te van a visitar hermanos o hermanas, aunque hablen en lengua y profeticen, y te vayan a decir, ay, tía Clara murió de esto. Ay, y empiezan a orar en lengua. Oh, ramasita, ramasí. Así dice el Señor. Ay, yo me recuerdo. ¿Qué te recordáis? ¿Qué tío José? Hermano, póngale candado a esa puerta. Así es, así es. A ver, póngale candado, hermano. Usted los ama y los perdona, pero visitas así no son buenas. Así es. Yo admiro a mi hermana, que la tengo aquí enfrente, con la situación del cáncer que tenía mi mamá. Trató de orar para que visitas no vinieran. Porque para una visita así, ¿para qué, hermano? Mejor le decís, ¿cómo tal es que te digan si eso es fácil? Vos le decís, hermana, ya que hablaste esa palabra, hermano, ya que habló esa palabra y me está declarando que me voy a morir, eche una semilla ahí pues para la urna. No tengo, entonces la próxima vez que venga, hermano, me traen que sea 1 millón de bolívares, ¿saben? Efectivo. No vienen más. No vienen más, hermano. Claro, es mejor así. Que no, oh, hermano, usted no ama a la gente. La estoy llamando. Lo que pasa es que, ¿para qué voy a tener uno que me va a declarar que me voy a morir cuando quiero vivir? Amén. Pero ese es otro tema. Cristo le ama. Si se ofendió contra mí, sonría. Que Dios le ama y yo también. Pero mi trabajo es educarle. Al momento Jesús dice, verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, dio voces. ¿Por qué dio voces? Porque estaba lejos Jesús. Eso no lo entendió mucha gente. Estaba lejos Jesús. Claro, dio voces. ¿Para qué va a dar voces si lo tiene allí? Pastor, fue el miedo que le hizo dar voces. No, dio voces. Aquí hay unos milagros, hermano, que la gente no entiende. Dio voces. Los dos venían, claro que venían, y venían caminando. Dio voces, ¿por qué? Porque lo tenía lejos. ¿Y cómo hizo, pastor? ¿Se extendió la mano como el hombre elástico? No. ¿Sabe lo que pasó? Así como Dios trasladó a Elías, así como se llevó el cuerpo de Moisés, así como trasladó a Felipe, apareció el mismo Jesús en la escena. Este es el problema, que cuando usted va a los comentarios de la Biblia, hermano, estudie bien la Biblia. La Biblia es fascinante. Y usted va a los comentaristas y estos capítulos los pasan. ¿Por qué? Porque aquí hay que ver, hermano, esto hay que sacarle el provecho. ¿Por qué dio voces? No, pastor, por el miedo. No tenía por qué gritar. Si hubiera tenido enfrente a Jesús, socórreme. Dice que dio voces, no una voz. No habla que fue plural, singular, habla que fue plural. Empezó a dar voces. Porque si un día y en ese momento, ¡pum! No sé a qué distancia, si a 100, 200, 300, 400, 500 metros, ¡pum! ¡Qué milagro tan tremendo! Es como cuando los discípulos vieron en Hechos, capítulos, eso no se me olvida de una enseñanza que dio Morris Cerulo en Productores de Prueba, que la barca, ellos se montaron en una barca. ¿Por qué? Porque cada cosa tuvo una enseñanza de lo que Jesús quiere hacer. Acuérdate que te lo dije, que son 4 los procesos en la vida de Jesús.
¿En qué sentido? Su ministerio en iniciación. Luego viene el tiempo de la popularidad. Luego viene el tiempo de la persecución, que es este caso. El tiempo de Jesús durmiendo en la barca es distinto aquí. Aquí les quería dar otra enseñanza. Ya te voy a decir que es lo que les quería enseñar. Es un tiempo distinto. Cada cosa en su lugar. Pero ya este es el tiempo de mayor gloria. El tiempo de Jesús en la barca es distinto a este tiempo aquí. Porque cuando estuvo en la barca, ¿qué hizo? Detuvo las olas y detuvo que el viento. Ya ellos debieron haber hecho eso. Cuando Pedro bajó, ¿para qué él iba a tener miedo a las olas y al viento? Si el que iba con él fue el mismo que iba durmiendo cuando lo pararon y reprendió las olas y reprendió el viento y enmudeció. Es lo mismo iba a ser. Lo mismo. Porque Jesús no te llamó para que tú y yo perezcamos. No nos llamó. Nos llamó para usarnos, para su honra, su gloria y su excelencia. Eso hay que aprenderlo, hermano. Él se encargará de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos y somos sus hijas. Él se encargará de todas circunstancias. Pero ¿cuándo se encargará? Escucha bien la enseñanza de lo que yo te quiero decir en esta hora, lo que te quiero enseñar. Dice la Biblia que al momento que él habló, el momento que él habló, ¿y habló qué? Vamos a volver a leer. Dice, verso 29, y le dijo que Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces. Voces, no una sola vez. Voces, ¿cuántas veces? No sé. Pero es que, plural. No sé si fueron 3, 4, 5. Pero te aseguro, dio voces. Comenzó ¿qué? A hundirse. Y ve lo que dice la Biblia. Dice, al momento, qué tremendo. Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, al momento. ¿Para qué va a dar voces y voces y voces si tiene Jesús ahí a 1 metro o a medio metro? No, hermano, no. Ese fue el otro. Por eso es que los comentaristas no comentan esto, hermano. ¿Por qué? Porque es lo que te vengo diciendo. Ellos dicen que Jesús cuando caminó aquí y todo esto que hizo, lo hizo como Dios. Y eso es mentira. Porque entonces tendríamos que agarrar el libro de Filipenses, quitarlo de la Biblia y romperlo y desaparecerlo. Porque dice que tomó la forma de siervo, de hombre. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Nunca perdió su naturaleza de Dios. Nunca. Fíjate que te lo dije, que fue hasta en los años 1920 y tanto, que fue un alemán que acabó con todo el pleito entre las dos uniones, la hipostasis, la kenosis. Hay que aprender eso. Eso se vació de todas sus prerrogativas como Dios y caminó como hombre en esta tierra. ¿Y para qué? Para entrenar a estos discípulos. Ahora él quería entrenar a las multitudes. Pero las multitudes que hacían, venían por prebendas con Dios. Prebendas. Ya comimos, ya nos saciamos, nos vamos, chao Jesús. ¿A dónde estaban todas las multitudes? ¿A dónde estaban todos los que sanó? ¿A dónde estaban todos los que libertó? ¿A dónde estaban todos aquellos en donde operó milagros cuando él estaba en la cruz? Corriendo. Pero mientras les pudo alimentar, mientras les pudo hacer un beneficio, ahí estaban. Así no se busca a Dios, hermano, así no se busca a Dios.
¿Qué les quería enseñar, hermano? Yo te lo dije. Era el último tiempo, antes de entrar en los 6 meses finales. Son 3 años y 6 meses que los estudiosos dicen que estuvo Jesús de Nazaret operando en el ministerio. Y en esos últimos 6 meses entra lo que llaman el Vía Crucis, el proceso vicario de la vida de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, antes de llegar allí, Él los está preparando. ¿Para qué los está preparando? Preparando para responderles una pregunta que ellos le hacen, sus discípulos le hacen en Juan capítulo 6, cuando vieron, hermano, que la barca se movió de una ribera a otra. Ellos entraron en esta ribera, se montaron y sin navegar por el mar, ¡pum!, aparecieron en la otra ribera. Es increíble lo que Dios hace. Y en Juan capítulo 6, verso 28, ellos le hacen una pregunta. Entonces le dijeron que los discípulos, esos mismos que estaban allí, esta vez en esta barca, le dijeron: dinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermano, como lo enseña siempre el hermano Cerulo en su libro Productores de Pruebas. Dinos, Señor, dinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica tus obras? ¿Por qué? Porque era algo glorioso lo que veían en Jesús. Y entonces aquí, Él les quiere dar dos revelaciones. ¿Por qué? Porque aquí tengo los textos copiados. No los voy a leer todos, pero está uno en 2 de Samuel 7:14, para que copie 2 de Samuel 7:14. Pastor Johnny Pacheco, te bendigo. Sangre de Cristo sobre tu vida. 2 de Samuel 7:14. Primera de Crónicas 17:13. Primera de Crónicas 17:13. Salmo 68:5. Salmo 103:13. Salmo 103:13. Isaías 63:16. Isaías 64:8. Jeremías 3:4. Jeremías 31:9, que es el que te voy a leer, Jeremías 31:9. Y Malaquías 1:6. Jeremías 31:9, dice la Biblia así: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y les haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. ¿Qué les quería enseñar? En estos 9 textos que solamente están en el Antiguo Testamento, el Señor les hablaba que Israel sería para Israel su padre, pero no lo entendieron así. Ellos, cuando estuvieron con Moisés y vieron aquel fuego, aquellos relámpagos, aquellos truenos, aquella agua, aquella tempestad, todo lo que vieron, le tuvieron miedo a Dios. Y esta vez Jesús le estaba diciendo a los discípulos, porque por eso es que mataron a Jesús, hermano. ¿Por qué lo mataron? Porque les hizo entender y decir que Dios era Padre, y por ende Dios Padre, Él era su Hijo. Imagínense, hermano, lo mataron. ¿Quién te ha dado derecho a ti? Le dijeron, para volverte hijo de Dios. Por eso es que lo mataron, hermano. Qué cosa tan sencilla. Dios Padre, Dios Hijo.
¿Qué le quería dar a entender aquí? ¿Qué le quería? ¿Qué les quería enseñar Jesús cuando caminó sobre las aguas y estos milagros que vieron? Él los estaba preparando para la comisión que los iba a enseñar para ir a alcanzar al mundo. Porque cuando entra todo este proceso y Él resucita, Él les dice, y por el mundo ahora, y predicar mi evangelio. Predíquenme a mí. A mí, hablen de mí, de mí. ¿De quién? De Jesús. Les está diciendo, hablen de mí. Y cuenten mi historia. Que yo los vine a redimir. Que yo vine para limpiarlos y ponerlos en perfecta relación, en una relación justa con el Padre. Que ya no hay condenación para el que me reciba a mí como mi único suficiente Señor y Salvador. No hay condenación para el que me sirva, para el que se entregue a mí. Vayan por el mundo y cuando ustedes vayan, estas señales les seguirán. ¿Cuáles señales? Él les habló de obras mayores. Imagínense usted, hermano, que Él les habló de hacer obras mayores. Hacer obras mayores. Mayores que caminar sobre las aguas. Mayores. ¿Qué hizo Jesús allí? Vencer, mejor dicho, yo soy el Señor que está por encima de la ley de la gravedad. Porque todo lo que sube debe bajar. Si te tiras al agua, tú sabes que vas a ir al fondo. Al menos que sepas nadar y sepas los principios de cómo nadar y cómo flotar. ¡Qué tremendo! Y note, hermano, note. No se le olvide eso. La Biblia, cuando la vaya a leer, la lea. En estos días, yo meditaba para mí mismo que voy a tomar 3 meses para leer la primera de Corintios, segunda de Corintios, la primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, leerla por 3 meses, mañana y noche, y después de ahí estudiarla. No la vas a estudiar, no, primero la voy a leer, y después y en cada lectura después la estudio, y es que voy buscando los detalles. Hermano, yo no predico de que cuando voy a predicar es que voy a estudiar. No, hay cosas que yo predico. Por lo menos esto que te estoy predicando hoy, lo cuajé, lo amasé, como dice el hermano Rey Reina, por casi 40 años. Y ahora es que lo vengo predicando. Yo no escuché ningún predicador hasta ahorita que enseñe esto que yo estoy enseñando. No estoy diciendo que yo soy mejor que otro, no, eso no lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que yo a nadie escuché predicar eso. Y mírelo allí, hermano, mírelo. Usted va detallando paso por paso la lectura y meditando lo que el Espíritu Santo le quiere hablar. Dio voces. ¿Por qué? Porque es a la distancia. No se te olvide nunca, jamás, nunca, que la Biblia tiene muchas revelaciones, pero las 2 revelaciones más importantes, las más importantes, que Jesús les quería enseñar a sus discípulos aquí, que era que Dios era su Padre y que ellos eran sus hijos. Y como así el Padre, como enseña a Kenneth Copeland, no, a Kenneth Copeland porque yo le enseñé esto hasta la saciedad. Y que Dios le dé años de vida y que siempre esté presto. Él y Gloria, papá Copeland y mamá Gloria, siempre estén prestos para enseñar esto. ¿En qué? Que el Padre nos ama tanto, así como ama a Jesús de Nazaret. Y que Dios le dé años de vida a Billy Graham, porque a él fue el que se lo escuché. A Billy Graham porque le escuché yo. ¿Qué le escuchó? Que como Él es quien Jesús, como Él es, así tenemos que ser nosotros en este mundo. Ah, pastor, eso leí yo en Juan,
pero como él lo recalcó, hermano, como él recalcó. ¿Y cuándo lo aprendiste? Pastor, por allá en el año 1983, cuando compré su devocional. Y ahí me lo encontré. Como él es, como él es. Él dijo los principios en que él se levantó. Y el primer principio dijo, para Billy Graham, ser como Jesús. Y dice que en esos principios levantó sus 5 hijos. Como él es, como él es, como él es. Así somos nosotros en este mundo. Hermano, hay veces no hacemos huir un demonio. ¿Cómo vamos a caminar por las aguas? Imposible, pastor. Por eso es que los teólogos discutían y peleaban, porque ellos no pueden creer en obras mayores. Y Jesús lo dijo: ahora voy al Padre. Ahora, y cuando vaya al Padre, ustedes harán obras mayores que yo. Obras. Quiere decir que caminar sobre las aguas. Claro, los predicadores empiezan: bueno, hermano Mora, eso es caminar sobre las pruebas. Eso no está diciendo eso. Lo que te está diciendo aquí es que no importa el proceso en el que tú enfrentes. Mire, los que escriben los libros inconversos sobre la resiliencia, ¿qué es eso? Las personas que a veces afrontan circunstancias, hermanos, que no saben de dónde sacan las fuerzas para vencer. Hermanos, gente que en vista de que han tenido un accidente y que un carro o una camioneta pesa 2 toneladas, .4, o un carro 1 tonelada, 600, 1 tonelada 400, 1 tonelada 800, hermano, han levantado el carro y han salido los familiares. Y después, hermano, cuando le dicen: tú levantaste eso, hermano, yo no sé, ni siquiera creyó, hermano. Imagínense usted, hermano, que hicieron eso sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo será, hermano, con el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo será? Hermano, ya hay creyentes, hermano. ¿Cómo vuelan? Vuelan. Un dolor de cabeza, una pastilla. Un dolor de muela, una pastilla. Un dolor de estómago, una pastilla. Le duele las uñas, son como los peloteros Grandes Ligas que ganan ahorita 800 millones de dólares. Se sacaron, tienen un muñeco, no pueden jugar porque les duele el dedo. Algo van a ganar miles de millones. Y los evangélicos, hermanos. Pero como dice el hermano Milagro, si no te escuchas, no te bendigo, mira. Nunca le duele la lengua para estar hablando usted del pastor. Sonríe que Dios te ama. Ya te sé que te pusiste bravo. Pero no importa, yo voy a seguir predicando. Yo estoy aquí. De este lado. Tú estás allá. Amén. Jesús nace. Mire, a mí no me gusta, dice, copiar cosas para anotarlas, pero aquí tengo algo que nunca se me olvida, algo que dijo Moody, que lo dijo la hermana Ermita Mea. Pero ahorita acabo de copiar algo que me dijo Dios esta mañana. Me lo dijo Dios esta mañana. Hey, Ismael Rivas, te bendigo. Ve que ahora viene Jonathan. Sangre de Cristo sobre tu vida. Y todos los que están escuchando. El Señor les quería enseñar. Hermano, mire, la unción del Espíritu de Dios, lo dijo Isaías, pudre todo yugo del diablo. La unción del Espíritu Santo, pudre todo yugo del diablo. Y cuando uno, como decía el hermano Reinhard Bonnke,
hablando de, bueno, eso sabe por lo menos Emiliano Villa. Y ahorita, hermano, la gente ha tenido que aprender a amasar para hacer sus panes. Y como le queden, así se lo comen. Hay uno que dice que no, todo se que pelee, hermano, todo se que pelee. Lucy Domínguez, si hiciste un pan y los hijos no lo quieren comer, que se lo vayan a traer. Mamá, no hay gasolina. Bueno, que la paguen en dólares. Pero el pan como quedó, que se lo coman. No hay que molestarse. Pues tú no lo amasaste, por lo menos debes honrar a quien lo amasó. No me gustó cómo quedó el pan, ni importa, el próximo se lo pones a amasar a ellos. ¿A qué te habla, mujer? Pero es el marido, el próximo se lo pones a amasar al marido. Y le decís cómo es, para que vaya amasando, para que hay que nunca más te vuelva a decir, como te quedó el pan, se lo come. Para no amasar, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo? No se te olvide nunca esto. Nunca. Que la unción, el poder del Espíritu Santo en la vida de uno, lo conlleva a operar en obras mayores. Ahora, cuando operamos en obras mayores, y aquí, y es lo que, con esto quiero terminar, cuando operamos en obras mayores, hay que tener mucho cuidado. Tranquilo que yo la próxima semana voy a andar en esto. Cuando operamos en obras mayores, inevitablemente, hermano, inevitablemente, Luis Valdés, te bendigo. La fama va a venir. Inevitablemente, uno no lo anda buscando, uno no le sirve a Dios. Ellos no le sirvieron a Dios por fama. Simplemente que vieron cómo lo operó y les dio la gran respuesta, a la gran pregunta que hicieron, les dio la respuesta. Dinos qué debemos hacer para poner en práctica las obras tuyas. Los capacitó, los ordenó, arrancó con ellos, vieron aquella popularidad, hermano, y este era el momento de persecución. Entonces los estaba preparando para el final, para ir a hacer su obra. ¿Y cómo iban a hacer su obra? Ningún presidente va a enviar a su ejército desarmado. Eso lo dijo Jesús. Si viene alguien con 20,000 y tú tienes 10,000, tú analizas si puedes hacer frente con los 10,000 a los 20,000 y ganar. Y si no, levantas una bandera o envías a alguien para hacer paz. Hermano, y si no quieren hacer paz, puedes estar seguro que te escocen. Por eso hay que saber cuándo vamos a la batalla contra el enemigo. Tenemos que ir en la unción y en el poder del Espíritu Santo, porque el infierno nunca le ha ganado al cielo ni le ganará. Entonces, cuando, por lo menos estos hombres que la gente los critica, Benny Hinn, o las mujeres Joyce Meyer, o el hermano Copeland, o Maurice Cerulo, ¿por qué los critican? ¿Quiénes los critican? ¿Quiénes? Los critican los que no operan en esos milagros. Los critican. ¿Quién criticaba a Bunker? Hermano, un hombre que se ganó 78 millones de almas. ¿Para qué criticarlo? Los critican los predicadores que no ganan almas. Pastor, hermano, tiene que tener cuidado. No se ponga a estar hablando de los predicadores. El hermano Copeland lo único que hace es predicar prosperidad, porque tú no lo conoces. El hermano Copeland lo que más predica es sobre el amor y el perdón. Dice que la fe nunca opera sin amor y sin perdón. Usted lo que hace es ver todas las basuras que hablan del hermano Copeland y lo mira, ya está. Pero yo no, porque yo lo sigo desde el año 1989, un 1 de septiembre, desde ahí lo sigo. Desde el 89 lo sigo.
Bueno, ese año, el 1 de septiembre fue que mandé mi primera ofrenda, pero lo seguía antes allí, lo seguía al hermano Copland. Pero yo no puedo decir que Copland es mi padre espiritual cuando yo ni diezmo ni ofrendo allí. Ahí fue donde me hice un socio, lo que llama era un partner, un asociado con él en el ministerio y en la colaboración, enviando $20, igual como lo hice con el hermano Sur. Con el hermano Sur lo hice en el 86, con el hermano Copland en el 89, y me asocié con él. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo que aprendieran que se iban a mover en poder. Y veces nos movemos en poder, eso trae fama al usado por Dios. Y la fama genera persecución. La fama, pare, hermano Chao, si me está escuchando, porque me está escuchando, note, la fama genera persecución. ¿Y por qué genera persecución? Porque el que está siendo usado o usada por Dios, el hombre o la mujer, así como Joyce Meyer, o como Dios usó a la hermana Kuhlman, o como usó a Amy Sammy Mike Pearson, y ya hay gente que desapareció, como usó al Robert, a T.L. Osborne, y como usa hoy a grandes predicadores. Yo no tengo problema con Carl Luna, ni con Guillermo Maldonado, que Dios los use más. Se le dio un avión, que le dio un aeropuerto, y le dé 100 aviones, y que le supla el dinero para tener esos aviones. Entonces, todo se hace con excelencia. Entonces, inevitablemente, caemos en el texto que siempre habla Alexis. Te bendigo, Alexis Dávila, que dice, Eclesiastés 4:4, que toda obra de excelencia, hecha con excelencia, despierta la envidia de los hombres. La envidia. Por envidia mataron a Jesús. Por envidia. Dice la Biblia que eso fue una de las causas, entre las tantas causas, por envidia. ¿Para qué yo voy a criticar a Carl Luna? Hermano, quiero orar para tener una iglesia también así macro, pero no lo voy a criticar ni lo voy a maldecir. ¿Por qué? Porque está predicando el evangelio, igual Maldonado y todo lo que predique. Ahora, la fama genera persecución, y la persecución genera demanda. ¿Cómo es eso? Claro que te genera una demanda, porque te están persiguiendo y atacando. Entonces tú y yo, si somos usados por Dios, somos usados. Yo me recuerdo, ahí que está Ramiro allí, que me acompañó muchas veces a las cruzadas, a donde vimos juntos. Si hay algo que yo le agradezco del evangelio, es ver que fui con mi esposa y con mis hijos desde niños, y esos niños han visto casi 70 personas, casi levantadas de sillas de ruedas, y los milagros y los señales, las señales y los prodigios que han visto, los he hecho yo. Yo no tengo ningún título de medicina, no tengo. Eso será para Izquierda y para la doctora Liné. Y gracias a Dios que a ellas también Dios las usa en milagros y en señales y prodigios. No solamente han aprendido la ciencia médica, han aprendido la ciencia de Dios, la ciencia del evangelio, del poder de Dios. Te saludo, Jesús Salazar, te saludo, Álvaro en Portillo. ¿Y qué de Alba? Dice aquí está Analda que llegará el 31 de diciembre, cuando faltan 5 para las 12, y el abrazo que le va a tirar a William, Dios mío, va a gritar más que Pedro cuando estaba en las aguas. Ahora, ¿por qué más demanda? ¿Por qué? Porque tiene que haber más esfuerzo en nuestra vida, más cuidado, más intensidad en hacer el trabajo que hacemos para Dios, más perfección en la obra, más precisión y más presión. ¿En qué? En la excelencia. Porque te van a criticar toda la vida, te van a criticar. ¿Y por qué te critican? Porque te tienen envidia.
Pastor, ¿y cuál es la única forma? Que no me envidien. La moneda tiene dos caras. Una, que los que te critiquen maduren. Dos, o que te mueras y Dios te lleve. Siempre te van a criticar. No le hagas caso, no te pares en eso. Tú sigues haciendo tu trabajo. Tú no buscaste la fama. Tú te metiste en oración y ayuno como Gigi Ávila o como el hermano Ronald Short. 5 veces, 40 días de ayuno. Eso es bárbaro, ¿sabes? Y 4 veces, ayunos de 40 días por esta nación. Yo creo que esta nación no se ha destruido. Si alguien tiene parte en lo que Dios está haciendo y continúa haciendo esta nación, a pesar de que sea norteamericano, es este hombre. Tú ves evangélicos que ni siquiera saben lo que significa el ayuno. No saben. No saben por qué. Porque el líder que tienen enfrente nunca ayuna. Ni saben tampoco de eso. Padre, caí en la lista para criticarme. Entonces, la fama genera persecución. La persecución genera demanda. Y la demanda, escucha, la demanda aumenta la distracción. De eso te quiero terminar hoy hablando. La distracción. ¿Qué es eso? Que muchas veces los predicadores, por Dios están usando, y la gloria que se manifiesta, y el poder que se manifiesta, se nos olvida que es Dios el que hace los milagros. Se nos olvida que es Dios el que nos ungió para predicar su santo evangelio, y es el que hace venir a las multitudes. No somos nosotros, no es la enseñanza, hermano. Yo me acuerdo con Juvencio Galué, y Juvencio ya está en la gloria. Él me decía: Vicente, es sorprendente ver a este hermano Reinhard Bonnke predicar, porque su inglés es chabacano. Hay veces yo ni entiendo lo que dice. Y entonces, ¿cómo entenderán todos esos negritos, hermano? Pero no era Bonnke, hermano. No era Bonnke. Me acuerdo mucho del hermano Faría, que cantaba, que decía que no era la sombra, ni tampoco Pedro, era el poder que emanaba de Jesús el Nazareno. Hay que estar ungido. Cuando los hombres enamorados de Dios estamos ungidos y estamos en línea correcta con Dios, en línea correcta, y no nos desviamos a izquierda y derecha. Sabemos que es Dios el que hace la obra, no nuestros estudios, no nuestros ayunos, pero tenemos que entender que eso hay que hacerlo. Entonces se nos olvida leer la Biblia, se nos olvida ayunar, se nos olvida orar. Y hay veces se nos mete la idea que lo único que necesitamos es que vengan las multitudes para que nos echen plata. Porque tenemos proyectos. Hermano, es Dios. A mí no se me olvida, un día te lo enseñaré. Pasaré quizás un año enseñándote en eso. El motivo correcto del corazón. Eso cambió mi vida, de Ronald Short. El motivo correcto en el corazón. Y él hacía preguntas allí. ¿Para quién hacemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué? Con aquello que hacemos. ¿Qué queremos sacar? ¿Cuál es el motivo? El motivo por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Es para nosotros o para Dios? ¿Es para gloria nuestra? ¿Es para fama nuestra? ¿O es para Dios? Para que la gente vea a Jesús. ¿Y sabe qué, hermano? Tenemos que entender la comunión íntima con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso no podemos perderla. La fama genera persecución. La persecución genera demanda. Amén. La demanda aumenta la distracción. Amén. Y la distracción
la distracción. Genera en ti y en mí el fracaso. ¿Por qué genera el fracaso? ¿Por qué? Porque se nos olvida algo, y con esto quiero terminar, que no le gusta a la iglesia. Algo que no le gusta a la iglesia. ¿Qué no le gusta a la iglesia, pastor? ¿Por qué el fracaso? Porque se nos olvida. ¿Qué se nos olvida, pastor? Se nos olvida algo que a la iglesia no le gusta escuchar. Si yo como pastor, quién sabe, quizás no, pero si un pastor tiene una iglesia de 40,000 miembros, vamos a sumar esas iglesias allá en África, como la de hermano Depo o de Ayo, o de Soheipo, iglesias de 200,000, 300,000 personas, digo yo, ¿no? Digo yo. Pero unas iglesias grandísimas. Si un pastor se pone por un año, hermano, a enseñar sobre la santidad, más de la mitad de la iglesia se va. Y muchos se van ofendidos. ¿Qué se cree este pastor? ¿O qué se cree esta pastora? Que son más santos que yo. Y la gente se va ofendida. Ese mensaje no gusta. La Biblia no dice, no se te olvide, si tenéis 10 Mercedes, o si tenéis 10 casas lujosas, o si tenéis muchas joyas, o muchos perfumes, o colonias muy famosas y muy costosas, no dice si tenéis tantas colonias, sin estas colonias, sin echártelas, sin usar, no verás al Señor. Eso no dice la Biblia. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Recuérdate que lo que viene a nosotros, en nuestra vida, es el Espíritu Santo. No hay nadie más santo que el Espíritu Santo. Viene a morar en nuestras vidas el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poner en práctica sus obras, las obras de Dios. Hay que vivir una vida santa. Separado del mal. Separado del pecado. Pablo da unas listas que no les gusta leer a nadie. Están a donde y en Gálatas, en Efesios y en Colosenses. Están unas listas de qué, de hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque dice la Biblia en Romanos que si vivimos según la carne, moriremos, hermano. Yo no voy a morir. No vamos a morir. Todavía estoy vivo. Una vez, con esto quiero terminar, le escuché a Esteban López Coronado que me dijo esto. Vicente, me sacó el versículo de Ananías y Zafira, y después yo se lo escuché en el 2000 a John Avancini. Increíble, hermano. Y me dijo Esteban López Coronado, si me está escuchando él, o de pronto me está escuchando Milagro, o sus hijos, o su hija Sara, les bendigo. Y Esteban me dijo, Ananías y Zafira, aquí está, ve. Y él me dijo, Vicente, ¿por qué la gente miente, engaña, trampea y hacen cosas? Y uno lo sigue viendo caminar y no muere. Yo di muchos alegatos y me dijo no. Podemos ir caminando en la vida, caminando, pero estamos muertos. Muertos en delitos y pecados. Todo como voy a estar muerto si soy cristiano. Hermano, el verdadero creyente, perdón, o la verdadera creyente, no le presta su lengua al diablo. Hermano, hay que vivir en santidad, dice Pablo en Tesalonicenses 5:23. Espíritu dentro, alma y cuerpo. Nuestros cuerpos, nuestro espíritu y nuestra alma tienen que ser guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Pastor, vuelva a la barca. No, yo ya de la barca me bajé. Ahora estoy aquí, con esto finalizo. Santidad. Santidad. Hermano, una iglesia de 40,000, mañana la tenemos, me pongo a predicar un año, me quedan 400. Se va la gente, porque eso no les gusta.
Hay que aprender que sin santidad no veremos a Dios. No dice si tenemos tantas caderas de oro o ropa Yves Saint Laurent o Christian Dior, Jason Lerner, no sé. No estoy en contra de nada de eso. Hermano, tengo 40 pares de goma y 200 pares de zapatos. Quédate con 50 pares de zapatos y te quedáis con 10 pares de goma. Las demás las sembráis. Para que veáis que montás una zapatería de todo lo que recibís. Esto no es cuestión de lo que tengamos. Esto es cuestión de adorar y amar a Dios sobre todas las cosas. Si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, si no lo ha recibido, quiero aprovechar esto, y ahí va a venir mi esposa, para llevarlos a ustedes al Señor y para finalizar mi mensaje. Nos vemos el próximo domingo. Ya sabe que todos los domingos por la tarde o por la noche no estoy enseñando, porque enseño por la mañana. Que Dios me les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones, hermano. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que hemos recibido. Tremenda palabra hemos recibido en esta mañana. Amén. Dios hablando a nuestras vidas, a nuestros espíritus, para traer salud, para traer bendición, para traer prosperidad. La palabra que predicamos es para eso, es la que cambia, la que transforma. Si todavía no has recibido a Jesús, esta es tu oportunidad. Vamos a orar y quiero que repitas conmigo la oración y puedas tener un encuentro con Dios. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, por permitirnos haber recibido tu palabra, Señor. Si en esta mañana hay alguna persona que no te ha recibido, Señor, que pueda confesar, Señor, tu nombre, pueda confesar que tú eres el Señor, que fuiste al Calvario para traer vida, para morir y traer vida. Señor, si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, ellos puedan tener un encuentro contigo. Oh Dios, que la sangre tuya le pueda limpiar y perdonar, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Recibe alabanza y recibe gloria, porque solo tú lo mereces, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, cada vida, Señor, que en esta mañana, oh Dios, ha podido escuchar este mensaje, Señor. Que esta palabra traiga revelación, Señor. No traemos palabra para condenar, sino para traer vida, Señor. Gracias, Señor. Les bendecimos y declaramos, Señor, que cada día, Señor, ellos verán, Señor, en la manifestación gloriosa tuya, Señor, sobre ellos, y ellos puedan extender, Señor, esta palabra a otros. Gracias en el nombre de Jesús. Recibe gloria y alabanza. Nos vemos la semana que viene y siga creyendo que si Cristo no viene hoy, nos podemos ver mañana, nos podemos ver el domingo. Amén. Les bendigo. Amén.